Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas. Este es el primer seminario virtual de Salud Internacional Sur-Sur. Mi nombre es la profesora Marinila Rivera Díaz, investigadora del Centro de Investigaciones Sociales y profesora de Trabajo Social en la Universidad de Puerto Rico. Durante nuestra clase estaremos trabajando el tema de inmigración y derecho a la salud en el contexto de la globalización neoliberal. La propuesta del seminario que ustedes están tomando considera que es preciso abordar local y regionalmente los desafíos que trascienden las fronteras nacionales que afectan la salud internacional, a la vez que resulta clave e importante definir desde qué perspectiva se analizan los procesos sociales y de salud-enfermedad, ya que detrás del debate epistémico sobre los conceptos y campos de la salud internacional también se permean las tensiones sobre la salud entendida como un bien público, un derecho humano y social de los pueblos o, por otro lado, como mercancía privada para la acumulación de lucro y la invisibilización de los determinantes de la salud. Esta clase tendrá el propósito de reflexionar sobre el lugar que ocupa la migración y el derecho a la salud en el contexto de la globalización neoliberal. Además, discutiremos con ustedes algunos ejemplos puntuales de políticas migratorias que vulnerabilizan el derecho a la salud de la población inmigrante, particularmente en Estados Unidos. La salud de las personas está influenciada por un conjunto de políticas sociales y económicas que impactan sus vidas. En las últimas décadas del siglo XX, se dio un giro a una globalización neoliberal que ha influenciado en todos los aspectos de la vida, inclusive la salud. El neoliberalismo, como bien sabemos, inicia entre los años 60 y 70 al entrar en crisis la teoría keynesiana. El mismo es una corriente económica y política cuyo exponente principal fue el economista defensor de la doctrina del libre mercado y también profesor de la Universidad de Chicago, Milton Friedman. El neoliberalismo se instauró en países como Chile, bajo la dictadura de Augusto Pinochet, más tarde con Margaret Thatcher en el Reino Unido y Ronald Reagan en Estados Unidos. Esta promueve un mercado enfocado en la creación y acumulación de riqueza de parte de unos sectores, la canalización de mano de obra barata, la flexibilización del mercado de trabajo y consigo la mercantilización de los servicios que llamamos a garantizar los derechos humanos, tales como la salud. El afán de lucro, la competencia y el individualismo promovido por este modelo basado en economías extractivistas provoca tensiones que alteran las dinámicas sociales y políticas y económicas de los países, vulnerabilizando la vida de miles de personas. Ello ha traído un sinnúmero de consecuencias negativas para la sociedad que van desde la explotación de los seres humanos y la naturaleza, los conflictos políticos y el desplazamiento de comunidades enteras de sus tierras para precisamente explotar sus recursos a favor de ese mercado internacional. E incluso llegan a violar derechos humanos, implicando esto la agudización de la pobreza, la exclusión y la desigualdad. El derecho a la salud, así como otros derechos humanos, han sido trastocados por esta ideología neoliberal, convirtiéndoles en mercancías rentables y alejándoles de concebírseles como un bien colectivo. La transferencia de los servicios públicos al sector privado, bajo esa lógica neoliberal del reduccionismo del aparato gubernamental, la mercantilización de los derechos humanos, la costoefectividad que tanto hemos escuchado y el individualismo, tuvo repercusiones en la garantía de acceso a servicios de prevención y salud de la población. La aplicación de los postulados del llamado Consenso de Washington de 1989 se acompañó con reformas en los sistemas de salud y seguridad sociales promovidas por organismos financieros internacionales. Por ejemplo, las reformas de salud que se emprendieron en muchos países entre la década de 1980 y 1990 se enfocaron en tratar los problemas económicos y estéticos de los sistemas de salud, alejados de una concepción de salud como un derecho humano. Como consecuencia, hubo una reducción significativa del papel del Estado en el sector de salud y en áreas de servicios sociales. Tuvo una disminución también de servicios de salud en los países, privatización de instituciones sanitarias,
la exclusión de miles de personas de cubiertas nacionales, la agudización de condiciones de salud, eliminación de políticas universales, que ya muchos sabemos, entre otras consecuencias. Ello desmanteló la retórica de un Estado garante de derechos humanos, imponiendo la idea de que los derechos son un asunto de responsabilidad individual y movilizando entonces a las personas como objetos dentro de esa lógica mercantilista de la industria de la salud. No se equivocaba Galeano cuando nos dijo en el 2009 que en tiempos neoliberales los derechos públicos se reducen a favores del poder y el poder se ocupa de la salud pública y de la educación pública como si fueran formas de caridad pública en vísperas de elecciones. Muchas de las políticas neoliberales, asuntos de poder geopolítico, así como crisis políticas y económicas que se gestan en el contexto de la globalización de los mercados, han provocado la expulsión de miles de personas de sus territorios de origen. La movilidad humana es el resultado de la pobreza, el hambre, la violencia, los desastres ambientales a causa de la explotación de la tierra y el medio ambiente, y los efectos expulsivos que generan esas economías extractivistas. Además, la creciente desigualdad de ingresos y de inseguridad humana entre países más y menos desarrollados se suma a esta lista. Otros también se han visto forzados a emigrar de sus países ante el desmantelamiento, las restricciones e incluso la inexistencia de servicios sociales y de salud. Es por ello que a diario cientos de personas, hombres, mujeres, niños, niñas, abandonan desesperados y desesperadas sus tierras de origen, asumiendo la migración como la única alternativa de sobrevivencia. Otros envían a sus hijos, protegiéndoles la vida de la violencia que enfrentan en sus pueblos, producto de la desigualdad social. De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones, una persona migrante se define como cualquier persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional o incluso dentro de un país, fuera de su lugar habitual de residencia, independientemente de su situación jurídica, el carácter voluntario o involuntario de ese desplazamiento, las causas de ese desplazamiento o la duración de su estancia. A este migrante, Esteves 2012 le reconoce como migrante moderno, pues es un sujeto que se ve obligado a migrar como resultado del descontento material o moral o sufrimiento por las condiciones de vida a su alrededor, producto en su mayoría de las dinámicas de la globalización. De acuerdo con el informe sobre las migraciones en el mundo 2018, la cantidad de migrantes internacionales ha aumentado de 153 millones que teníamos en el 1990 a 155 millones en el 2000. En el 2015, la cifra había aumentado a 244 millones. En el caso de las Américas, la población migrante internacional son 61.4 millones y más del 85% vive en Estados Unidos o Canadá y el 15% vive entre América Latina y el Caribe. Actualmente se estima en 47 millones de personas la población de nacidos en el extranjero que residen en los Estados Unidos. En ese tránsito migratorio al país receptor, así como en su inserción a este, la persona migrante enfrenta una serie de dificultades sociales, económicas y políticas que les deshumaniza y violenta sus derechos humanos, particularmente el derecho a la vida y a la salud se ven amenazados. En el 2015, unas 5.000 mujeres, hombres y niños perdieron la vida en rutas migratorias. Solo en el Mediterráneo, posiblemente recordemos, identificada como la ruta más mortífera del mundo, murieron 2.901 personas en el 2015. Hoy día los flujos migratorios son numerosos, rápidos, diversificados y muy complejos. Se ha diversificado el perfil del migrante, por ejemplo, la feminización, así como la infantilización de los flujos migratorios, ha sido característico en los últimos 20 años, incluyendo las poblaciones indígenas. Los motivos para la migración, como hemos mencionado, se han transformado como resultado de las economías extractivistas y políticas neoliberales.
los motivos económicos es solo una de otras razones que explican la migración, como lo son el clima de violencia e inseguridad social y política que ya explicamos, los desastres socioambientales, las carencias de servicios sociales y de salud, los desplazamientos forzosos de las tierras donde habitan estas personas, y además las zonas de tránsito y destino también estas han cambiado, pasando de migraciones particularmente y predominantemente de sur a norte a desplazamientos intrarregiones e incluso extracontinentales. Frente a los numerosos y complejos flujos migratorios, los países han establecido diversas respuestas, en su mayoría dirigidas al control de las fronteras y criminalización del migrante, concibiendo la migración como un problema. Estrategias como el cierre de fronteras con la construcción de muros, programas rigurosos de vigilancia y control, severidad de políticas migratorias como tolerancia cero, creando la clasificación de sujetos que merecen entrar versus aquellos no merecedores, y también la socialización de discursos políticos antimigrantes son algunas de las medidas implementadas. Como consecuencia, esta población enfrenta la violencia física, sexual y mental, la desprotección y privación total de sus derechos humanos, el encarcelamiento, deportaciones, separaciones familiares, las desapariciones, las amenazas, la explotación laboral, enfermedades crónicas y también infecciosas, e incluso hasta la muerte, particularmente aquellas personas que tienen un estatus migratorio irregular. De acuerdo con Esteves, el problema no es el migrante con estatus migratorio irregular, el problema estriba en el aparato legal que a diario produce condiciones que vulneran y controlan al migrante. Con ello coincido con Esteves al plantear que la vulnerabilidad es una consecuencia y no es una característica personal de la persona migrante. El aparato legal del Estado, por ejemplo, define y caracteriza las diversas formas del sujeto legal versus ese sujeto que es ilegal, a través de la adjudicación del concepto de la ciudadanía, que se deriva del positivismo jurídico para distinguir aquellos que merecen derechos de los que no merecen derechos. Esa visión del derecho parte del reconocimiento de los derechos humanos como normativas jurídicas y por tanto son productos de la acción del Estado y solo pueden ser respetadas y exigidos a través de la reglamentación establecida. En este caso nos referimos a las políticas de salud y las políticas migratorias de cada país. No obstante, la visión de los derechos humanos como valores superiores y antecesores al Estado implica una mirada distinta donde la normativa no es necesaria para que estos sean reconocidos. En el actual clima político, donde la respuesta a la migración cada vez es más militarizada y enfocada en la seguridad y control de fronteras, las personas migrantes han sido concebidas como objetos, mercancías, deshumanizadas o, como diría Alicia Stolkiner, como vidas que no merecen ser vividas y como amenaza a la seguridad y salud de los países de destino. La salud de la persona migrante es un asunto que merece la atención de todos y todas nosotras, pues dadas las transformaciones en las políticas y las reformas de los sistemas universales en algunos países amparadas en principios neoliberales que ya hemos estado discutiendo, se ha excluido a esta población migrante simplemente por su estatus migratorio, alejando la concepción de la salud como un derecho humano y como valor superior que antecede al Estado. En aquellos países que no está restringido, el ejercicio de este derecho se ve afectado por otros factores de acceso a servicios de salud relacionados a la cultura, al conocimiento de ese sistema sanitario, al lenguaje y también a la vulneración de otros derechos que ponen a su vez en riesgo la salud y la seguridad de esta población. Estas condiciones han intensificado la necesidad de abogar por el derecho a la salud de la población migrante y reducir las desigualdades que se reproducen y que agudizan producto de la globalización neoliberal y la mercantilización de la vida, tanto en los países de origen como los países de tránsito y los países de destino. La salud ha sido un derecho mundialmente reconocido y ello incluye el derecho pleno
de cada migrante a recibir protección y acceso a servicios de salud integrales y de calidad en sus países de origen, territorios de tránsito y también países de destino. Sin embargo, ello no ha sido la experiencia. De acuerdo con las Naciones Unidas 2016, la mayoría de los migrantes suelen emprender sus viajes de forma muy saludable. No obstante, ese proceso de tránsito, las condiciones de viaje, los traumas que enfrentan, las violencias a las que se exponen y la falta de acceso a servicios de salud suelen precarizar su salud tanto física como mental. Particularmente, entre los factores que afectan el acceso a servicios de salud se encuentran la falta de cobertura médica, el desconocimiento de los servicios de salud para la población migrante, el estigma, la restricción por el estatus migratorio, la dificultad para entender el sistema sanitario, entre otros. Por otro lado, el derecho a la salud ha sido ampliamente discutido dentro de los movimientos a favor de la medicina social en Latinoamérica. Su propósito es de construir los principios que sostienen los discursos dominantes en el campo de la salud impuestos por la visión neoliberal que hemos estado estudiando. Mirado desde una perspectiva crítica emancipadora, el derecho a la salud requiere de una política de integralidad de derechos, incluyendo el derecho a la no mercantilización de la vida ni de la salud. En el caso de los migrantes, este derecho requiere de un esfuerzo colectivo internacional de movilización que exija acciones que permitan fortalecer las políticas universales y los sistemas universales de salud en todos los países. Mantener políticas de represión y control de los flujos migratorios es mucho más costoso que garantizar el derecho a la salud de las personas migrantes. Posicionar a las personas en primer lugar, donde la solidaridad supere las lógicas de la mercantilización de la vida, se nos hace muy urgente. El costo que ya hemos pagado como humanidad es demasiado alto. A modo de ejemplo, a mí me gustaría discutir con ustedes cómo políticas migratorias y políticas en salud pueden poner en mayor vulnerabilidad a la población de los migrantes, particularmente políticas relacionadas a los Estados Unidos. Como ustedes saben, la región del Caribe es la segunda más alta en tasas de VIH en el mundo. Esta infección ha afectado desproporcionalmente a las mujeres en la región, donde actualmente el 50% de los casos son mujeres en comparación con el 35% de los casos que era en el 1990. La República Dominicana es uno de los países con las tasas de VIH más altas en mujeres en etapa reproductiva. Me concentro en el caso de República Dominicana porque son los estudios en los que he estado vinculada, especialmente a la población inmigrante dominicana que reside en nuestra isla. En Puerto Rico, de los 47.676 casos de VIH que se han diagnosticado desde 1981 hasta el 2016, 570 eran personas cuyo origen de procedencia era la República Dominicana y ellos representan un 1.20% del total de casos diagnosticados. Las regulaciones y políticas sobre inmigración determinan el tipo de acceso a servicios de salud para los inmigrantes. Dependiendo del estatus migratorio, en el caso de Estados Unidos, pues el acceso al derecho a la salud. Puerto Rico, como sabemos, es una colonia de los Estados Unidos y le imponen las políticas migratorias y de salud que se aprueban tanto en el Congreso de los Estados Unidos como órdenes ejecutivas que emita el presidente. La reforma migratoria es un buen ejemplo a mirar, de 1986, que prohibió totalmente la entrada de personas positivas al VIH en los Estados Unidos, y esta restricción estuvo activa hasta el 2010, cuando el presidente Barack Obama enmendó la ley. Por otro lado, es importante señalar que en el caso de las poblaciones con VIH, sí se levantó una política, la ley Ryan White, que provee desde el 1990 servicios gratuitos a las poblaciones inmigrantes independientemente del estatus migratorio. Y a mí me parece que es importante mirar esto en el contexto del derecho a la salud, del asunto de la visión del inmigrante como esa persona que viene, invade un territorio y que pudiera poner en riesgo la salud
de la población. Y fíjense en cómo se pudiera interpretar en esta ley cómo se le da acceso para tratamiento de VIH, para el control epidemiológico de esta infección. Sin embargo, la política de salud de los Estados Unidos y las políticas migratorias no le permite a un inmigrante irregular accesar servicios de salud en general. Esto es toda nuestra clase. Aquí les dejo con unas referencias que me parece que son extraordinarias. Si tienen alguna pregunta, agradeceré que me envíen sus comentarios o las dudas al correo marinilda.riveradiaz@upr.edu. Para mí ha sido un gran placer compartir estas pequeñas lecciones con ustedes y estoy muy agradecida de esta oportunidad. Hasta la próxima.